versículo 10 hasta el 11 vamos a considerar. Entonces envió Absalón mensajero por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Oramos. Padre, gracias por esta palabra maravillosa que hoy estaremos compartiendo, Señor, desde nuestro auditorio para tu pueblo, para aquellos que a través de la radio, a través del internet, en cualquier parte del mundo, será de bendición. Permite que cada vida, Señor, que esté atenta a tu palabra, sea impactada, sea bendecida. Que tu palabra venga a ser un canal de bendición para cada corazón. Usa, Señor, mis labios con tu presencia y con tu poder, en el nombre de Jesús. Celebremos su presencia, hermanos. Denle una ofrenda de aplauso al Señor por su palabra maravillosa. Celebre, porque su palabra hay que celebrarla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi tema es la fidelidad. Esta es la serie número 2. Este es uno de los mensajes que usted tiene que oír con los dos oídos y abrir su corazón a lo máximo. En la primera serie dejamos saber que la fidelidad es una actitud de alguien quien es fiel, que está comprometido con lo que asume. La fidelidad es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer. Alguien que es honesto, respetable. Lo contrario a la fidelidad es la infidelidad. Este es uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo, precisamente. La rebeldía producida por la infidelidad. La infidelidad se ha venido dando, en primer lugar, en el cielo. Se dio la primera infidelidad. Cuando aquel querubín que fue creado por Dios se rebeló, fue infiel a Dios. La rebeldía produce infidelidad. Y luego, durante las generaciones, ha habido infidelidad. Hay maridos que han sido infieles, mujeres infieles, hijos infieles. Infieles a diferentes aspectos y forma. Pero hay algo que Dios demanda a través de su palabra a la iglesia, y es la fidelidad. Diga conmigo: fidelidad. Dios demanda fidelidad en su iglesia. El libro de Apocalipsis casi que termina en sus últimos capítulos diciendo: séme fiel hasta la muerte. Quiere decir que Dios demanda fidelidad a la iglesia hasta la muerte, queriendo decir que hasta nuestro último suspiro, hasta nuestro último segundo, Dios exige y demanda fidelidad a aquellos que somos sus hijos. A la iglesia Dios demanda fidelidad. No hay cosa más linda que alegra el corazón de un padre y de una madre, es que sus hijos sean fieles, sean honestos, sean respetados, sean prudentes, que a sus hijos se les pueda creer todo lo que ellos dicen, porque están demostrando fidelidad. La fidelidad se ha venido enseñando a través de generación tras generación. La fidelidad se enseña en el hogar. La fidelidad se enseña en el matrimonio. No hay cosa más linda
que estar dentro de un hogar y de un matrimonio, y la mujer estar confiada de que su marido es fiel. El hombre estar confiado de que su mujer es fiel. Fiel al compromiso que hizo un día en el altar a Dios, y fiel al compromiso que juró a él y a ella. Yo creo que a ningún esposo, a ninguna esposa le gustaría que su esposo o su esposa le jugara la infidelidad, ¿no es cierto? A nadie. Si a usted no le gustaría como pareja eso, pregúntese: ¿será que Dios me puede sonreír si yo le soy infiel en su obra? Usted me acaba de decir que no le gustaría que su pareja le sea infiel. A Dios le duele en el corazón cuando sus hijos somos infieles. Cuando Satanás empieza a sembrar rebeldía en los corazones. Uno de los mayores problemas que tenemos es que tenemos mucha gente rebelde a los ministerios. Personas que vienen mal formadas, con sus caprichos, que desean hacer lo que ellos quieren, y si no se hace como ellos dicen, pues ya no se gozan en los cultos, ya no vienen a la iglesia, tratan de desanimar a alguien. Es porque ha abierto una ventana de rebeldía en su corazón. Cada uno de nosotros fuimos llamados a la obra para ser un canal de bendición. Dios desea que nosotros podamos crecer mostrando fidelidad a Dios. Es bien sencillo, hermano. Cuando nosotros le somos fiel a Dios, le podemos ser fiel a nuestra pareja, ser fiel a la iglesia, ser fiel a la sociedad, ser fiel en el trabajo, ser fiel en todo lo que nosotros emprendamos en la vida. La porción que hemos leído, hay un nombre específico y es Absalón. En la primera serie dijimos que el nombre Absalón significa padre de paz, pero que su vida fue todo lo contrario. Absalón era uno de los últimos hijos de David y era el más consentido por David. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso fue precisamente lo que sucedió con Absalón. Fue consentido, y ese es un problema. Yo tengo 3 varones, y si yo consiento, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo. Tengo a Jaika tiene 15 meses. Jaika piensa que todos los juguetes que él ve, que son de él y que son de sus hermanos, él piensa que todo es de él. Y cuando uno de sus hermanos está jugando con un juguete que es de ellos, él viene y se los pide y empieza a llorar. Y con el llorar, él piensa que nos va a convencer a nosotros de que tenemos la obligación de decirle a sus hermanos que tienen que dárselo. Si el juguete es de Jaika y mis 2 hijos mayores están jugando, le pedimos que por favor se lo den porque es de él. Pero si son de sus hermanos, Jaika puede llorar todo lo que quiera, no se le va a dar porque no es de él, y él tiene que respetar y tiene que saber que hay reglas en la casa donde él vive, y tiene que aprenderlo a sus 15 meses de edad. 2 opciones tiene: llora o unas 2 nalgaditas. Pero no vamos a crear un niño, porque si nosotros no lo corregimos, imagínense que un día yo llegue a su casa a visitarle, y como en casa él hace todo lo que él quiere y se le da todo lo que él quiere, cuando llegue a su casa, él va a pensar que los juguetes que están ahí son de él.
Imagínese la vergüenza para mí. Y que por ahí Jacob se lleve uno ahí metidito. Es mejor enseñarle a corregirle desde hoy que está pequeño, que él sepa lo que es de él y lo que no es de él. Debe de ser corregido. La vara y la corrección dan, ¿qué? Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El problema que tenemos hoy en las iglesias evangélicas es que tenemos un montón de cristianos niñones. Tenemos un montón de cristianos mal formados. Tenemos un montón de gente que quiere venir a imponer sus locuras, que quieren venir a poner cosas que están fuera del contexto bíblico. A mí han venido personas que me han dicho: pero pastor, así se hacía allá, así se hacía allá. Y yo le digo: le tengo noticia, usted no está allá, usted está acá. Y acá se hace así y así y así. Y no se hace porque yo quiero, sino porque hay un orden en la palabra de Dios. Somos un ministerio de orden. Y aquí en este ministerio hay una vara. Y no es que tengamos una vara físicamente, amén, la pudiéramos tener, pero no hay necesidad. Pero la vara es la palabra de Dios. La vara, la corrección dan sabiduría. Cuando a la iglesia se le enseña, cuando a la iglesia se le disciplina, cuando a la iglesia se le habla la palabra de Dios y se le enseña, esa iglesia crece en sabiduría. La iglesia se desarrolla en madurez. La gente deja de andar haciendo niñenadas, locura, y se forman y dicen: no, señores, aquí estoy en un ministerio donde aquí se le da formación, aquí se nos da carácter, aquí se nos enseña a caminar en el evangelio de Cristo el Señor. Hubo un discípulo que era uno de los consentidos, en donde lo que Jesús hacía, él quería sobresalir. Y una vez el Señor estaba enseñando a la multitud y sacó la vara, la palabra, estaba corrigiendo fuerte el maestro. Y llega y le dice: maestro, todos están yendo. ¿Y qué le dice el maestro? Saca la vara, la corrección, y le dice: Pedrito, si tú quieres, podelo seguirlo si querés. Pedro esperaba otra respuesta del maestro. Quizás un paño tibio en la espalda, quizás que lo calmara, que lo consolara y que le dijera: no, hijo, tranquilo, no te preocupes por los que se van. No, eso no anduvo con esas cosas, hermano. Hoy la gente quiere que todo el tiempo uno los ande consolando. Imagínense cuando venga una prueba, una iglesia así, que no tenga carácter. A llorar nos vamos a poner todos. Como David nos vamos a ir a meter a la cueva de Adulán. Un día les voy a predicar de eso. Dice que habían 600 guerreros valientes y llorando en la cueva de Adulán. Ahí estaban los deprimidos, ahí estaban los desahuciados, ahí estaban los desanimados, ahí estaban los que por cualquier cosita se ponían tristes. En una cueva, en la cueva de Adulán. Gloria al nombre del Señor. La iglesia no es ninguna cueva para uno venirse a refugiar. La iglesia es para adorar y para exaltar el nombre del Señor. Pero también la iglesia es para que usted salga formado, salga bendecido y salga edificado. Hay alguien que puede celebrar un poquito más fuerte en este domingo. Dios está formando este ministerio, porque cosas grandes vienen para su obra. Familias enteras están siendo de bendición, y vendrán otras que serán también de bendición para la gloria del Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Entonces la vara y la corrección nos dan sabiduría. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, nos da carácter, hermanos. Y no hay cosa maravillosa que la iglesia vaya caminando sólidamente con una verdadera estructura espiritual. No podemos, hermanos, nosotros darle espacio a la rebeldía. No podemos darle espacio, cabida a gente rebelde. No. Tenemos que corregirlos, enseñarles por la palabra del Señor. 200 hombres, dice la palabra, que habían sido convidados por Absalón
los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Diga conmigo sencillez. ¿Qué significa la palabra sencillez? La palabra sencillez significa en este pasaje bíblico que ellos iban tras Absalón ignorantemente. No sabían exactamente por qué estaban siguiendo a este muchacho rebelde. Ignorantemente, sencillamente, sin saber nada. Así hay gente que siguen a otros sin saber, ignorantemente, sencillamente. Dios desea que nosotros podamos ser una iglesia formada a través de la palabra del Señor. Esa rebeldía creció, 200 fueron conquistados. El problema mayor de Absalón no solamente se rebeló en contra de su padre, que era el rey llamado David. El problema mayor de Absalón, que Satanás minó tanto el corazón, que el deseo de él no solamente era tomar el reino de su padre, sino matar a su propio padre. La muerte espiritual no solamente se da a través de algo físico. La muerte espiritual puede ser a través de una palabra de desánimo. Hay nuevos cristianos que no han sido formados en la palabra de Dios. Y una palabra puede causarles desaliento, puede causarles desánimo a la vida de ellos. Y eso puede causar una muerte espiritual. Voy a dejar esto en claro. El día que alguien se vaya de este ministerio porque alguien le causó desánimo, o porque usted prestó oído a algo ignorantemente, la persona que le causó el desánimo es responsable de su vida, pero usted es responsable por haber seguido el consejo ignorantemente, sin antes investigar, sin antes indagar, sin antes preguntar, sin antes estar seguro si es real, si es verdadero. Ambos son culpables. El ignorante que oye y aquel rebelde que produce rebeldía también en la otra persona. Amados, los que son fieles son gente firmes en la obra de Dios. Los que son fieles están dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 15. Por favor, abra su Biblia. Versículo 15. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están ¿qué? Listos. Tus siervos están listos. Porque los fieles siempre están listos para hacer la obra de Dios. Un cristiano fiel nunca está poniendo excusa, sino que está diciendo: amén, pastor. Fíjese que hoy no puedo, tal vez por este motivo, pero la próxima voy a estar con usted en la actividad. Los fieles siempre están dispuestos. He aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor, el Rey, decida, ordene, delegue. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey a 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo enseguida, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaron a su lado, con todos sus cereteos y peleteos y todos los heteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante de el rey. Todos estos 600 se habían unido con la autoridad, con el rey. La iglesia debe de aprender a valorar la autoridad de Dios que Él ha colocado al frente de la obra. La iglesia debe de madurar y darle el lugar a la autoridad de la iglesia.
¿Se ha preguntado usted por qué un policía se puede cruzar una luz en rojo cuando lleva las luces, no? Y otro policía no puede darle ticket. ¿Por qué una ambulancia usted tiene que hacerse a un lado para que esa ambulancia pase? ¿Se ha preguntado? Porque son autoridad. Son autoridad que la autoridad del Estado ha delegado a ellos y no se les pregunta. Hay cosas que la autoridad hace y no se le puede cuestionar porque es autoridad. La iglesia no puede correr tras lo novedoso, tras lo nuevo. La iglesia tiene que ser sólida y desarrollar un nivel alto de fidelidad. La iglesia tiene que conocer la posición de un pastor y no simplemente verlo como un predicador, sino que verlo como un padre espiritual, como alguien que dice la palabra de Dios que tenemos que dar cuenta por cada uno de ustedes. Yo le voy a decir algo por la palabra de Dios. El día que estemos delante de la presencia de Dios, el Señor llamará a todos los pastores y Él me va a llamar a mí y va a decir: es el tiempo del pastor de la Iglesia Cristiana Centro Mundial Evangélico, y yo tengo que presentarme delante de Él, y el Señor me va a decir: dame el reporte de todos los que estaban en la iglesia. Y yo le voy a decir: mira, Señor, aquella hermana era rebelde, no hacía caso. No, yo no voy a andar con cosas, tengo que dar un reporte de cómo era usted. ¿Ah? Mira, Señor, aquel hermano estuvo 20 años en el ministerio y nunca hizo nada en tu obra. ¿Ah? Vamos a dar cuenta por cada uno de ustedes. Y yo espero dar buenas cuentas de cada uno de ustedes. ¿Cómo se sienten los padres cuando tienen que ir a la escuela y la maestra, no es cierto, después de un trimestre le llaman y usted tiene que tener una reunión y la maestra le dice: mire, señor Obando, su hijo sacó buenas notas, se porta bien, pero hay una área donde él está fallando? Y como uno de padre se siente, ¿verdad? No le gusta escuchar eso. Uno le gustaría escuchar que es el mejor estudiante de toda la escuela. Lo que quiero decirle: pórtese bien, que nada le cuesta. Portémonos bien, seamos de bendición, porque eso es lo que Dios desea, que nosotros seamos un canal de bendición. Alabado el nombre del Señor. Verso 19. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué viniste tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, le dice David, yo iré a donde pueda ir, y tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Itai y su gente eran un grupo de personas que habían sido desterrados de su pueblo, habían sido prácticamente expulsados. Les habían dicho que tenían que salir de ese pueblo y habían ido a buscar cobertura, protección a David. El nombre Itai, su nombre significa amigo. Y es que, amados, qué lindo es saber que dentro de la obra podemos tener buenos amigos. Amigos donde podemos contarle a ellos tal vez alguna necesidad, alguna circunstancia, para que nos apoyen en oración, en ayuno, en súplica, para que puedan estar ahí en los momentos de crisis, en los momentos donde más los necesitamos. Ahí se muestran los mejores y los fieles amigos. Es en el momento de la necesidad, ¿no es cierto? En el momento de la necesidad es cuando los que son fieles amigos están ahí. Dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, es lo mismo. Cuando estamos pasando por tormentas espirituales, por batallas espirituales, ahí es donde se muestran quiénes son los verdaderos,
los fieles en la obra. ¿Quiénes son los íntegros en la obra? Los que están dispuestos a levantar su cara, su rostro y decir: pastor, aquí estamos. Así como los 600 que llegaron y le dijeron a David: aquí estamos. A todo lo que el rey decida, aquí estamos. Itai se había unido a David. Y David le dice: ayer viniste a ser propiedad de nuestra autoridad. ¿Cómo puedo pedirte que vayas conmigo a la batalla? Quédate. Itai le dice: no, mi rey, donde usted vaya, ahí voy a ir, porque he venido para demostrar fidelidad a usted. Nosotros creemos que cada uno de ustedes debe de tener o tiene el potencial para crecer dentro de la obra de Dios. Y no hay cosa maravillosa que todos disfrutemos de las bendiciones de Dios dentro del ministerio. Que los niños se sientan parte, que los jóvenes se sientan parte, que usted como adulto se sienta parte, algo integral dentro de la obra de Dios. Y que los que vinieron ayer, los que vinieron hace 2 meses, hace 1 año, 2 años, 3 años, todos podamos servir dentro de la obra de Dios. Pero sobre todo hacerlo con amor, hacerlo con integridad y hacerlo con fidelidad, porque lo hacemos para aquel que nos llamó. Y un día los vamos a presentar delante de su trono glorioso. Gloria al nombre de Dios en el día de hoy. Qué lindo es. Qué bueno es mostrar esas acciones. Ayer viniste. Verso 21. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Este hombre venía entregado al servicio a David. Venía determinado a servir. Él sabía que en esa guerra él podía perder su vida y los soldados que venían con él, pero él venía determinado. Dios desea que nosotros, cada uno de los que estamos sentados en el auditorio, tengamos un corazón determinado, ser fiel hasta la muerte. Venga lo que venga, nos mantengamos firmes. Hay una recompensa maravillosa para aquellos que se mantienen firmes y fieles en la obra, en el ministerio de Dios. Hay recompensa gloriosa. Yo creo que ese aplauso debe de ser mejor si es para el Señor. Hay recompensa, hay recompensa, hay recompensa para los que están acá, para los que son fieles. Hay recompensa, hermano, hay recompensas. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Se da cuenta, no solamente los soldados, sino que toda su familia, su mujer, sus hijos, todos estaban integrados al servicio de la obra de Dios. No hay cosa más linda que ver a papá y a mamá y a sus hijos sirviendo en la obra de Dios. Y yo espero que aquellos padres que no tienen a sus hijos todavía en el ministerio, estoy orando, y un día yo veré a sus hijos sentados en esta banca y usted podrá decir lo que dijo Josué: señores, mi casa y yo vamos a servir al Señor. No hay cosa más linda que estar en una iglesia y que toda la familia esté integrada, sirviendo y adorando y exaltando el nombre del Señor. ¿Cuántos adoran su presencia? Dios ama a la familia. La familia debemos de levantarnos y en equipo integrarnos y trabajar a favor de la obra de Dios. Oremos por aquellos hijos que todavía no han venido a la iglesia, de miembros de la iglesia, aquellos que quizás se han apartado de la obra de Dios. Oremos para que el Señor los toque, que el Señor los alcance, que el Señor tenga misericordia. Hemos orado por hermanas que sus maridos todavía no son cristianos y Dios ha respondido a muchas de estas oraciones. Ya están parejas aquí reunidas. Tenemos el testimonio del hermano José Mondragón, que desde que él estaba en la cárcel, él oraba, escuchaba el programa radial y él decía: un día voy a ir a Centro Mundial Evangélico cuando salga de la cárcel. Salió de la cárcel, su matrimonio estaba perdido, se pudiera decir así. Sus hijos quizás los había perdido ya, pero tenía la confianza y la seguridad. Y cuando salió,
tomó la mejor decisión: integrarse a la obra. Se le dio seguimiento, se le estuvo apoyando ahí, se le visitó, y ahora él puede dar testimonio, como dijo en la radio: he recuperado mi familia, he recuperado mi matrimonio, y ahora mi esposa y mis hijos estamos sirviendo en el reino y en la obra de Dios. Esos son testimonios vivos, reales. No pierda su fe. Dios hará cosas maravillosas. Aquí está el hermano Manuel, la hermana Estela, luchando. Había momentos donde la hermana Estela ya no tenía fuerza y como que quería tirar la toalla, pero se le decía en la reunión: sigue esperando en el Señor, hermana Estela, no se rinda. Y ahora el hermano Manuel recibió al Señor, el Señor los ha bendecido y con toda su familia está sirviendo al reino de Dios. ¡Qué lindo es el Señor! Aquí tenemos la hermana Aida. El año pasado en el bautismo recibió al Señor, y cuando fuimos a Temple Hill, se recuerdan, su esposo se entregó al Señor, y hoy ella puede decir: mi esposo y mis hijos y mi casa estamos sirviendo al Señor. Hay alguien que puede celebrarle, hay alguien que puede dar un gloria a Dios. Estos son testimonios reales, vivos, lo que Dios está haciendo en esta obra y muchas cosas más que el Señor seguirá haciendo. Dele gloria a Dios por un momento. Celébralo, hermano. Siento la presencia de Dios. Celébranos, porque aquí hay familias que Dios ha bendecido. Aquí hay personas que Dios ha restaurado. Cosas grandes Dios continuará haciendo a favor de su pueblo. Alguien puede dar un gloria a Dios fuerte al Rey. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Verso 27. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros hijos. Verso 28. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron ahí. Verso 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Diga conmigo: llorando. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras iban subiendo. Hay momentos donde hay que llorar al nivel familiar, al nivel ministerial, pero hay que llorar subiendo, no bajando. Hay un corito que dice: subiendo y no bajando. Es que el cristiano no puede estar bajando todo el tiempo. El cristiano en la lucha y en la prueba debe de estar subiendo. Las cosas no están bien, pero hay que decirle al diablo: yo no voy a bajar, sino que voy a subir, porque el que me da la fuerza es el Dios Todopoderoso. Los problemas pueden ser grandes, pero más grande es el Dios que usted sirve. Cuando David peleó contra Goliat el gigante, David no miró a Goliat. David miró que atrás de Goliat había uno más grande, y ese era el Dios de David. Usted no mira el gigante, usted no mira el problema, usted mire que detrás de ese problema hay alguien con la respuesta. Hay un Dios que tiene la salida. Hay alguien que va a pelear su batalla. Dele la gloria al Señor en el día de hoy. Llorando pero subiendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero darles un consejo humilde a la iglesia. Nunca hagas llorar a un hombre de Dios, porque después Dios te hará llorar a ti. Nunca hagas llorar a un hombre de Dios, porque después Dios te hará llorar a ti. Recuerda que cuando Dios llama, Dios respalda. David dijo: líbreme Dios de tocar al ungido. Aunque ya Saúl había sido destituido del reino, pero David dijo: líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David:
entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Hermanos, aquí usted se da cuenta que David era un hombre de Dios. Cuando alguien es llamado por Dios, la gente puede levantarse en rebeldía, hacer todo lo que quieran hacer, pero cuando un hombre de Dios cae de rodillas y habla con el que lo llamó, Dios responde a esas oraciones también. Dios responde a esas oraciones. Ahitofel era el consejero, era la mano derecha de David. Cuando David estaba pasando una circunstancia, David corría a su consejero. Era prácticamente su mentor. Pero Absalón se lo ganó, lo conquistó. Ahitofel fue parte de la conspiración, de la rebeldía de Absalón. Es que tener un espíritu de traición como el de Absalón y su consejero Ahitofel es como Judas, ¿se recuerdan? Su final fue triste, fue lamentable. ¿Cuál fue el final de Judas, hermano? Dios siempre tiene consecuencias para los infieles. Procuremos tener un corazón fiel para Dios. Amén. Procuremos tener un corazón fiel para Dios. Para Dios. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 18 y versículo 7. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo ahí en aquel día una gran matazón. 20,000 hombres. En un solo día 20,000 hombres murieron en una batalla. Porque solamente Satanás ocupó de sembrar infidelidad y rebeldía en el corazón de Absalón. Satanás solo necesita un corazón de alguien como el suyo, como el mío, que se preste para su jueguito. Eso es todo. Una persona con un corazón poseído por Satanás puede causar mucho daño al pueblo de Dios. La infidelidad de Absalón causó la muerte de 20,000 hombres en un solo día. La infidelidad causa que se destruya un matrimonio, se pierda una familia, se pierda una relación de tantos años. Verso 8. Y la batalla se extendió por todo el país. Oh, eso fue terrible. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Es que cuando esto sucede, no solamente mueren los que están en casa, sino los que están afuera. Por eso Dios demanda fidelidad a su iglesia. Fidelidad a cada hombre, a cada mujer, a cada líder que está trabajando en su obra. Fidelidad. Verso 9 del capítulo 18. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Es que cuando el diablo siembra algo, indiferencia, rebeldía, infidelidad, Satanás sale con la suya. Cuando ya estás atrapado en ese círculo, él te deja. Así como el mulo, cuando Absalón quedó amarrado entre las ramas, el mulo siguió y dijo: este no es mi problema, este es el tuyo. Y quedó amarrado su cabeza. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones deben de estar alineadas a la dirección divina de Dios.
Nuestro deseo debe de ser ver la obra progresar, ver la obra crecer, ver cada familia ser bendecida dentro de la obra de Dios. Verso 10. Viéndolo uno avisó a Joab. Joab era uno de los guerreros principales de David, diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego ahí? Y echándole a tierra, me hubiera placido darte 10,000 siclos de plata y un talabar. El hombre dijo a Joab: aunque me pesare 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos que cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mira que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Verso 14. Y respondiendo Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Es la palabra de Dios. Pareciera como que le estuviera presentando una película, pero esto fue real. Cuando David dijo: líbreme Dios de tocar al ungido, ¿sabe por qué hizo eso? Porque David sabía que Dios, de alguna forma, el pueblo lo había pedido, y Dios, eso es lo que les propuso. Absalón no era un hombre que tenía el llamado de Dios, ni tenía el delegado de su padre. Este soldado que ve a Absalón colgado en la encina, oye a la voz del rey. Pero Joab era uno de los guerreros, y él dijo: yo no voy a malgastar mis palabras contigo. Agarró 3 dardos en su mano y los clavó en el corazón de Absalón. Reunió 3 muchachos jóvenes guerreros y lo mataron. Lo hicieron pedazo. Acabaron con el mal. Lo hicieron porque, en primer lugar, Absalón quería ponerse en la autoridad él mismo. Él había buscado la posición, no porque Dios se la había dado, ni porque su padre le había delegado la posición. Amado, son en los momentos turbulentos donde los fieles tienen que aclarar y despejar las inquietudes al pueblo, y saber definir entre lo correcto y lo incorrecto. Joab sabía lo que tenía que hacer, porque tenía carácter. Era un guerrero. Necesitamos gente madura en los ministerios, que tengan carácter, que cuando se preste algo por el estilo, tengan el carácter y la valentía suficiente de tomar y hacer este tipo de decisiones. Verso 33 del capítulo 18. Entonces el rey se turbó. Esa palabra es muy importante. La iglesia corre peligro cuando el líder, el pastor que está al frente, se turba. Cuando no haya que hacer, cuando no haya que tecla tocar. El líder, el hombre que Dios llama, nunca se turba. Por eso Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No podemos turbarlo. Debemos de tener claridad. Debemos de tener la dirección de Dios. Alcanzar madurez para poder discernirlo. Y subió a la sala de la puerta y oró. Y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?
Cuando el líder se turba, comete los errores y las decisiones más tontas ministeriales. El hombre de Dios debe de estar definido y corregir y matar el espíritu de Absalón que se quiera introducir dentro del pueblo de Dios. Los líderes como Joab deben de tener el carácter y la autoridad de Dios, la sabiduría de Dios, para también levantarse y no llorar. David se turbó, empezó a llorar el mal que había causado la muerte de 20,000 soldados en un solo día en la guerra, y los que el bosque había matado aquel día. Empezó a llorar. Amado, nosotros no podemos llorar los fracasos. Nosotros no podemos llorar aquellas cosas que quizás se han visto o no hemos visto. Los hombres de Dios debemos de tener nuestra mirada puesta en el autor y el consumador de la fe. La iglesia debe de madurar, de no poner la mirada a la derecha ni poner la mirada a la izquierda. Aprendamos a mirar a Cristo, así como Cristo caminó, así como Cristo nos enseñó. Y si lo vemos a Él, vamos a tener siempre la victoria en nuestras manos. Hay alguien que puede celebrarlo el día de hoy. Pongamos la mirada en Él, en Él, en Él, en Él, en Él, en Cristo el Señor. En el capítulo 19, versículo 1, la Biblia dice que dieron aviso a Joab y le dijeron: he aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón. Verso 2 del capítulo 19. Y se volvió aquel día la victoria, ¿en qué? En luto. Una victoria para celebrarla, para estar alegre por la muerte de Absalón. La victoria se convirtió en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. ¿Para qué fue eso? Cuando Joab, el guerrero de David, oyó eso, agarró su espada. Verso 5. Entonces Joab vino al rey en la casa y se le paró como se le paran los hombres de Dios, y le dijo: hoy, verso 5, escuchen, le estoy leyendo Biblia. Hoy has avergonzado el resto de tus siervos, que hoy han liberado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Este hombre tenía celo por la obra de Dios. Necesitamos gente que tenga celo por la obra de Dios. Celo de amar, cuidar, defender, luchar hasta la muerte por la obra de Dios. Necesitamos orar que Dios levante Joabs, hombres y mujeres con el espíritu de Joab. Verso 6. Le dice Joab: rey, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque estaba turbado, porque hoy has declarado que nada te importa de tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Wow. Verso 7. Le dice Joab al rey: levántate ahora. O sea, le está dando órdenes. Este Joab no andaba bromeando, hermanos. Se necesitan ese tipo de hombres y mujeres en el ministerio, que cuando vengan estas turbulencias estén con ese espíritu de Joab y decir: pastor, aquí estamos. Usted tome la decisión por la palabra y por la sabiduría de Dios y haga lo que tenga que hacer. Y Joab le dice: levántate pues ahora y ve afuera. Le está dando una orden a un rey que estaba turbado. Es que en ese momento, cuando alguien está turbado, hay que hablarle con autoridad para despejarlo, para aclararle el camino, la visión. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tu siervo. En otras palabras, mira, hay 600 hombres que están súper enojados contigo.
Hemos matado el mal y tú estás llorando en vez de estar contento. Me imagino que Joab le ha dicho: mire, tranquilos, voy a ir a hablar con el rey, y si este no sale, le vamos a dar una buena lección. Y le dice Joab: ve afuera y háblale bondadosamente a tu siervo. En otras palabras, vete para afuera, rey, y háblales todo lo que le quieras hablar, y decirle que por ellos se ha ganado la victoria, que ellos te han mostrado amor y fidelidad y integridad. Háblale bondadosamente a tu siervo, porque juro, no estaba bromeando, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ningún hombre contigo esta noche. Eso era fuerte. Este hombre tenía carácter, tenía celo por su generación, por su nación completa. No quedará ningún hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Verso 8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí, el rey está sentado a la puerta. Y no dice la Biblia ahí, pero yo imagino que Joab le dijo: mira, David, si te veo llorando, es que hay momentos donde los líderes tienen que llorar, pero cuando vamos subiendo, pero no cuando estamos en victoria, no podemos estar llorando. Y este Joab tenía un carácter definido, que es tremendo. Dios desee que cada uno de nosotros podamos tener un espíritu al igual que Joab, mostrar amor a Dios, honrarle a Él en todo lo que nosotros hagamos. Hermanos, nuestros hijos están viendo cada movimiento que nosotros hacemos por la obra de Dios. Nuestros hijos solo nos ven, nuestros hijos solamente nos observan. Nuestros hijos nos ven cuando usted se queja y usted dice: oye, domingo no quiero ir a la iglesia. Su hijo tiene oído. Y por dentro su hijo quizás es como un Joab y dijera: que inútil, qué hombre, qué mujer esta. Yo con ganas de ir a la iglesia y ellos no quieren ir a la iglesia. ¿Cuántos hijos se levantan con esa energía, con ese deseo, que quieren ir a la iglesia, y a veces nosotros no queremos? Nos están viendo. Tus hijos te están oyendo cuando hablas mal de tus pastores. No te dicen nada, ellos están en el cuarto, están ahí en el teléfono jugando en la tableta, pero sus oídos no están en la tableta, están oyendo lo que tu tableta está hablando. A veces nos quejamos porque nuestros hijos se rebelan y ya cuando crecen ya no quieren venir a la iglesia. Nuestros hijos saben si nosotros servimos en la obra con fidelidad, con integridad, con pasión. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Yo deseo que mis hijos puedan verme lo que yo hago, hacer por la obra con amor, con entrega, para que el día de mañana ellos no puedan decir: mi papá era pastor, pero lo hacía porque la verdad no había nadie que lo hiciera. No, sino con amor, con entrega, con disposición a la obra de Dios. Me dice Joelito: papi, yo quiero ayudar en las computadoras. Quiere integrarse, quiere hacer algo en la obra de Dios. Me alegra escuchar eso. Usted debe de escuchar verdaderamente si sus hijos están dispuestos a integrarse en la obra de Dios. ¿Qué quieren hacer por la iglesia?
Pero nosotros debemos demostrarles a ellos nuestra devoción, nuestra pasión, nuestra integridad por la obra. Mantenernos fieles y firmes. Que si no salvamos al mundo, pero que los salvemos a ellos. Y que ellos puedan ser parte de la bendición y del ensanchamiento que Dios hará en esta obra y en este ministerio. Póngase de pie, terminamos el día de hoy.